Momentum. Pues apenas quedan 8 minutos para la 1 de la tarde. Momentum para analizar el mercado con Ricardo de los Ríos, director de ventas en BNP Paribas Asset Management. Ricardo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenas, un placer siempre estar aquí. Nosotros de recibirle, y más en esta cuenta de los para la Navidad. Momentum del mercado, ¿cómo lo ves? Me lo preguntas en una mañana en que está todo el mercado expectante de qué va a hacer la Reserva Federal. Claro, el mercado con permiso de Powell, pero bueno. El mercado con permiso de Powell. Pues el momentum de mercado, yo creo que terminemos un año relativamente dulce. Yo creo que Powell no nos va a dar ninguna sorpresa. Hace un par de semanas me parece que andaba por aquí y decía que era bastante razonable bajadas de tipos de interés tanto en el Banco Central Europeo como en la Reserva Federal. Yo creo que Powell no va a defraudar al mercado. Yo creo que ya nos tenemos que poner a mirar hacia 2025. Pues no sé si vamos a tener que mirar a 2025, pero pones en bandeja esas perspectivas, como desde BNP Paribas Asset Management. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué escenario barajáis antes de buscar en detalle oportunidades? Si bien decía antes que lo más probable es que Powell no vaya a defraudar al mercado, lo más importante de lo que ocurra hoy en la Reserva Federal va a ser el discurso que dé después, porque eso nos va a permitir interpretar qué es lo que puede hacer el año que viene, qué velocidad y qué cantidad de bajadas de tipos de interés o no habrá el año que viene. No obstante, yo creo que podemos pensar para el año que viene en construir carteras diversificadas potentes. Y potentes, yo creo que como vemos más valor en la economía americana, algunos hablan de soft landing, o sea, que si va a bajar, pero despacito o no mucho. Bueno, aún así, los datos macro de la economía americana son mucho más sólidos que la europea, por eso apostamos más por Estados Unidos que por Europa. Y en renta fija, pues vemos valor todavía en algo de deuda pública, en investment grade europeo principalmente, incluso euro high yield, el inversor de renta fija que permita su perfil de inversión entrar en high yield, pues también todavía hay capacidad de estrechamiento de spreads. Una cartera así variada yo creo que nos permite abordar con estrategia sólida el año 2025. Estaba señalando a la hora de dibujar esas perspectivas para el año próximo, que queda nada, es mañana. Que estamos ya ahí, pero Ricardo, apuntabas sobre todo mirando a la solidez de la economía, basando vuestro análisis en ese escenario. Quería preguntarte, porque hoy vamos a escuchar a Powell, tocan puntos azules, el otro día veíamos a Lagarde también, no con puntos azules, sí con sus previsiones, y hoy entre los miembros del Banco Central Europeo además introducían como tal vez una paridad, la depreciación del euro podría añadir de caro a lo que es el impacto de los aranceles. Llega 2025, la brecha económica, ¿cómo la veis? ¿Se va a ampliar la brecha a ambos lados del Atlántico? Y sobre todo, presión, temor a esos aranceles que están por venir. Vamos a ver. Los ejes de la política de Trump no los conocemos, sabemos por dónde va a ir. Proteccionismo, bajada de impuestos a las empresas, algo va a hacer con los ciudadanos no americanos, pero no sabemos todavía en qué medida va a tocar todos esos palos. Que los va a tocar es probable, ¿vale? Indudablemente el proteccionismo no le va a venir bien a Europa y además hay países más sensibles, más expuestos a esos temas, al proteccionismo americano que otros. Pero en agregado también debemos de pensar, a efectos del proteccionismo, que la mayor cantidad de comercio exterior que tienen los países de la Unión Europea es intracomunitario, por eso inventamos el euro. Entonces, tenemos que esperar a ver cuál va a ser la dimensión del grado del proteccionismo, de los aranceles, a qué cosas y cuánto, para poder tener mejor visibilidad. Pero sí, de esa manera partimos. Otra cosa es que si nos gusta más Estados Unidos que Europa es porque los datos macro de Estados Unidos los vemos más sólidos que en Europa, sobre todo porque tenemos pues los dos grandes motores de la Unión Europea, Francia y Alemania, que sus datos macro pues no son especialmente brillantes, hemos visto mejores épocas.
Un poquito mejores, sí. Mirando precisamente a lo que es el otro lado del charco, llegábamos a esta recta final del año en medio de las dudas, llegaba esa sorpresa del recorte super jumbo, porque lo que pareciera un incipiente deterioro del mercado laboral que parece que se está borrando ahora mismo, ¿no? Esos temores a la hora de vigilar ese doble mandato de la FED y donde ahora mismo, de hecho, se están enfriando mucho las expectativas de los recortes para el año que viene. De hecho, hemos empezado la semana de nuevo con esas encuestas hechas a antiguos miembros de la FED que van enfriando mucho esos recortes, porque ese análisis ahora mismo, ayer veíamos las ventas minoristas muy fuertes en Estados Unidos, lo industrial menos boyante, ese escenario. Bueno, el consumo siempre ha sido el componente del PIB que más ha pesado en la economía americana y efectivamente, como tú dices, es bastante sólido. Los temores a una evolución de la economía americana, sobre todo de los precios, del mercado de trabajo, va a depender, por ejemplo, de la política de inmigración. Ten en cuenta que si hay expulsión de inmigrantes, los puestos de trabajo vacantes van a inflar el mercado de trabajo, que ya es de por sí razonablemente sólido. Luego también el efecto arancelario va a incluir inflación. O sea, si antes importabas los productos por $100 para vender en el mercado americano, ahora los vas a importar a 120, me lo invento. Bueno, pues eso lo vas a trasladar en el precio de venta. Esas son las dudas que tenemos en el mercado americano. Mirando ya un poco más, bajando, ¿no?, a lo que es a nuestro objetivo, claro, que siempre es buscar esas oportunidades de inversión, apuntabas de alguna manera a lo que esperáis un poco para ese 2025, por entrar un poco más de lleno a la hora de buscar esa estrategia y también, no sé si a la hora de mirar sectores, geografías, ¿cómo lo veis desde BNP Paribas? Vale. Por ejemplo, hablando de renta variable, una cosa que nos gusta mucho, ya no solamente el lado americano, como explicaba, sino específicamente la renta variable americana de pequeñas capitalizaciones. Antes de que pueda espantar a cualquier inversor cuando hablo de pequeñas capitalizaciones, quisiera decir, la mayoría de los inversores españoles invierten o han invertido en algún momento en bolsa española y como que no les gusta mucho el riesgo en el que se incurre con las pequeñas capitalizaciones. Indudablemente, respecto de las grandes capitalizaciones es un riesgo mayor, pero yo le preguntaría a esos inversores españoles que son reacios a invertir en renta variable de pequeñas capitalizaciones, ¿usted ha invertido alguna vez o invierte en renta variable española? Bueno, pues sepa que del IBEX 35, el IBEX 30 son pequeñas y medianas capitalizaciones. ¿Por qué nos gustan las pequeñas capitalizaciones americanas? Pues por dos motivos principalmente. Porque su comportamiento relativo respecto de las grandes capitalizaciones ha quedado detrás y eso, en media histórica, si entendemos la reversión a la media, debemos de aprovecharlo. No sabemos si el momento es ahora, la semana que viene, el próximo trimestre, pero es para que se lo plantee un inversor. Y dos, las medidas proteccionistas de Trump, las que sean, cuantos sean, solamente pueden beneficiar al mercado interior americano. Y normalmente las pequeñas capitalizaciones están más expuestas al consumo americano. Así que le va a venir bien porque van a ver protegidos sus bienes y servicios respecto de compañías extranjeras. Y mirando, por tanto, a lo mejor nombres protagonistas porque estaba señalando ahora mismo ese foco de mercado, pero nombres, esa estrategia vuestra, ¿cómo la configuráis? BNP Paribas US Small Caps. Es el fondo en el que empaquetamos la gestión de pequeñas capitalizaciones. BNP Paribas US Small Cap. Cuando llega 2025, sin lugar a dudas, son muchas las oportunidades que se abran, los riesgos que también se vigilan y los que nos puedan sorprender, que la verdad es que ya no estamos curados de espanto, pero puede haber sorpresas. ¿Dónde diríais, a la hora ahora mismo de estar señalando esa estrategia, esa mirada? Siempre decimos las inversiones deben ser a medio, largo plazo. ¿Por dónde van a estar las claves de 2025? El ruido, efectivamente, eliminemos el ruido de nuestro horizonte de inversión porque, bueno, no es como se construye cartera, bien has dicho a medio y largo plazo. Una cartera diversificada, una cartera diversificada geográfica y sectorialmente, una cartera diversificada
diversificada en términos de activos, pues da potencia para aprovechar las oportunidades que se presentan en 2025. ¿Qué riesgos hay? Pues ya decía antes, a la toma de posesión de Trump, pues veremos en qué medida va a tomar cuando ponga números a su programa electoral. No olvidemos tampoco el riesgo geopolítico, que ese es mucho más difícil de gestionar y bueno, pueden surgir chispas en cualquier lado del planeta, pero una cartera diversificada es lo potente para afrontar 2025. Antes de terminar, porque era también un dato de inflación aquí en la eurozona, hemos visto que ha subido al 2,2%, algo menos de lo esperado. Sorpresa, los servicios siguen presionando y tenemos la energía que de momento sigue restando. Pero en el discurso, sobre todo por parte del Banco Central Europeo, siempre ha sido la vigilancia. Su mandato son los precios, la estabilidad. Pero ahora, en medio además de la debilidad económica, está el hecho del riesgo de que haya una inflación por debajo del objetivo. También esa inflación que tenga riesgos a la baja por una desaceleración en el crecimiento, por esa debilidad. No sé, a la hora de medir esos riesgos para la eurozona por parte de esos precios en medio de la debilidad, no sé cuál es vuestra valoración. Bueno, pues efectivamente esa debilidad mayor comparativamente que tiene la economía europea es lo que nos hace pensar que los tipos de interés van a seguir bajando razonablemente a lo largo del año que viene en este lado del Atlántico, del lado del Banco Central Europeo. Lo que pasa es que recuerdo una rueda de prensa de la presidenta de la gobernadora hace un poco que decía: necesitamos datos. Necesitamos datos. O sea, el mandato del Banco Central Europeo efectivamente es solamente la inflación, pero necesitamos datos, lo cual me parece más que razonable. Pues Ricardo de los Ríos, director de ventas en BNP Paribas Asset Management, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Un placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, por supuesto, muy feliz Navidad. Muy feliz Navidad a todos. Nosotros hacemos una pequeña pausa.